Ahora, al hacer recapitulación y repasando un poco todo, he visto que sí, o sea, que estoy trabajando todo el rato en torno a lo mismo. Lo que busco, tanto en las imágenes que grabo como lo que busco generar en el espectador, es generar un espacio de intimidad, de introspección, donde el espectador pueda tener tratar de acceder a un instante revelador, ¿no? Provocar un instante revelador, ese instante revelador que permita, de alguna manera, disolverte en el paisaje, ¿no? Lo que se busca también es una alteridad, ¿no? Que el paisaje te devuelva la mirada. Yo intento casi siempre llevarlo a un aspecto muy esencial de una relación con la imagen, con el paisaje que se conecte desde la belleza y el misterio, ¿no? Creo que conectar con ese misterio del paisaje es la llave de entrada, ¿no? Para poder profundizar en lo que hay detrás, ¿no? Entonces, por un lado está esa disolución del espacio a partir del sentimiento oceánico, y el otro, la disolución del tiempo, que, bueno, hay muchos términos que hacen mención a esto, pero a mí el que más me gusta es el que usa Gaston Bachelard, que califica de tiempo vertical, ¿no? Frente al tiempo horizontal, que es el que se mueve por la materia, por el espacio, en contacto con la materia, está el tiempo vertical, que es el tiempo de la consciencia y el tiempo del despertar poético, ¿no? Los estudios de cine los compaginé con los de psicología, entonces mis primeros trabajos eran casi trabajos de campo, de exploración, de retratos de personas que viven al margen de la sociedad. La lejanía como desaparición, ¿no? Me hacía un zoom en la figura, me iba alejando y esa figura desaparecía en el paisaje, ¿no? Y en paisaje de duración lo que trataba de buscar era representar una experiencia de lo sublime frente al paisaje y acercar también, que era otra de mis voluntades, aproximar el cine a la pintura. Como artista no dominas el tiempo del espectador, ¿no? Porque él puede entrar en cualquier momento en la sala, moverse a la velocidad que él quiera y luego salir. En cambio, en el cine, tú controlas el tiempo del espectador y el cuerpo del espectador se diluye en la imagen, ¿no? Lo que buscaba yo era un paisaje en el que me pudiera alejar lo más posible de la figura humana, pero que ésta siguiera siendo perceptible, ¿no? Entonces pensé que en la montaña nevada, en el contraste entre el blanco de la nieve y el color de las figuras y el movimiento rápido de los esquiadores, podía lograr eso, ¿no? En esta pieza lo que hice fue empezar sin ninguna capa de color, o sea, blanco y negro, luego añadí la capa de color azul, luego la capa de color verde y luego la capa de color rojo, pero fuera de sincronía. Una capa con otra no están en el mismo momento temporal, sino que las formas del agua se mezclan de distinta manera, ¿no? Al no estar en sincronía. Y en este caso, en el desierto, lo que hago son distintos amaneceres en el desierto, ¿no? Como a partir de la oscuridad del desierto, la aparición de la luz empieza a dar forma al espacio. Que una imagen sea excesivamente larga permite un espacio de tiempo vacío al espectador para que él lo llene con su imaginación, ¿no? Con todo lo que esa imagen le puede despertar, ¿no? Entonces son distintos tipos de vacío, uno en el espacio de la imagen, otro en el tiempo de la imagen. Claro, yo lo que busco no es dar una información, sino generar una emoción, una sensación.